Hola a todos, mi nombre es Isabela Jiménez y junto con mi compañera Nicola Alcalá les vamos a hablar del enfoque mixto. ¿Qué es el enfoque mixto? Bueno, se puede definir como un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que integran la recolección y análisis de datos, tanto cuantitativos como cualitativos, en un mismo estudio. No busca reemplazar las aproximaciones tradicionales, sino utilizar las fortalezas de ambos métodos para realizar aproximaciones más profundas y completas, minimizando aquellas debilidades que puedan tener ambos enfoques por separado. En resumen, los métodos mixtos utilizan un conjunto de datos numéricos, visuales, simbólicos, para entender los problemas y fenómenos en las ciencias. Según Johnson, en un sentido amplio, también otro concepto, para él es un continuo en donde se mezcla los enfoques cuantitativo y cualitativo, en donde se le da mayor peso a uno de ellos o a ambos por igual. Pueden pasar ambos casos. Donde cabe señalar que cuando se habla del método cuantitativo, se abrevia con cuan en mayúscula, y cuando se habla del método cualitativo se abrevia con cual, también en mayúscula, porque indica prioridad o énfasis. El investigador debe utilizar el enfoque mixto cuando piense que se armoniza o que su problema lo requiere. Muchas veces la solución a varios problemas o fenómenos complejos estudiados ha sido el enfoque mixto, porque es muy completo. Ahora les voy a hablar de las características principales. En primer lugar tenemos el eclecticismo y el pluralismo. Si bien sabemos que el investigador es metodológicamente plural y se guía por el pragmatismo, es decir, eligiendo las herramientas que mejor le funcionan según el problema de estudio. Recordemos qué es el pragmatismo. El pragmatismo es una orientación filosófica y metodológica que sirve como sustento principal en este enfoque mixto. Y esta postura, esta orientación, lo que nos dice es que actúa bajo el criterio de lo que funciona para abordar el problema. Es decir, no hay una preferencia dogmática por un método, sino que se utiliza lo que funciona según el problema o el fenómeno a estudiar. Y esto implica que las decisiones sobre las herramientas de investigación no se toman de forma predeterminada, sino que dependen de los contextos, la situación, los recursos disponibles, los objetivos y las necesidades que tiene el problema o el fenómeno a estudiar. Luego está la aproximación iterativa. La aproximación iterativa lo que nos dice es que el proceso no es lineal. Es decir, que este enfoque lleva un proceso cíclico. ¿Por qué? Porque, muchas veces lo que se hace es que se buscan los datos, se analizan, se vuelven a buscar más, se vuelven a analizar, todo esto para llegar a una mejor conclusión. Entonces, no es un proceso lineal. Luego está la riqueza de datos. Esto, es un poco deducible saberlo porque, sabemos que al juntar ambos métodos vamos a tener muchísima más información, más profunda, porque estamos combinando estadísticas, números, narrativas, símbolos y elementos visuales que nos dan múltiples observaciones y con muchas fuentes y vamos a tener muchísimos contextos y diferentes ambientes y análisis por la cantidad de distintos datos que tenemos. La siguiente es la orientación al problema, que las decisiones metodológicas van a depender del planteamiento del problema y no de preferencias dogmáticas. Esto se parece mucho al primer punto, que vamos a utilizar lo que nos funcione en el problema. Lo que mejor nos funciona, no vamos a tener preferencia por algo, sino que es lo que nos funcione al momento de evaluar el problema o el fenómeno a estudiar. Luego tenemos la perspectiva holística, que permite capturar tanto la realidad objetiva como la subjetiva de los fenómenos.
El siguiente es que potencia la creatividad teórica. Y bueno, esto significa que, bueno, al usar diferentes formas de analizar, que es desde dos enfoques diferentes, el investigador va a pensar mejor, comparar, generar nuevas ideas, analizar mucho más. Y esto genera nuevos análisis e ideas muchísimo más completas y profundas con respecto al problema. Ahora les voy a hablar de los aspectos resaltantes. En primer lugar está la triangulación. Que bueno, esto lo que nos quiere decir es como que si vemos el mismo problema desde distintos enfoques y en ambos nos da el mismo resultado, significa que vamos por un buen camino. Es decir, esto, trabajar en conjunto aumenta la validez del trabajo porque nos está dando certeza, que es algo muy valioso. Luego está la compensación de debilidades, que es que evidentemente las limitaciones que pueda tener un enfoque se contrarrestan con las fortalezas de otro, como por ejemplo la frialdad de los números o la subjetividad de las narrativas. Se compensan y se complementan. Luego está la mayor teorización. Bueno, que al tener muchísima más teoría de ambos enfoques vamos a pensar mejor, analizar mejor las cosas, creamos nuevas explicaciones, se observan distintos puntos de vista, distintas ideas, lo cual es muy bueno para la investigación y para la conclusión del problema. Luego está la efectividad en hallazgos. Este quiere decir que evidentemente hay cosas que no se alcanzarían a explicar con un solo método. Entonces, esta unión de ambos métodos nos permite llegar a problemas muy complejos que tal vez por un solo método no se podrían explicar. Luego está que permite una mejor exploración y explotación de los datos. Y por último, la posibilidad de tener mayor éxito al presentar resultados a una audiencia hostil. Esto sucede porque es el enfoque más completo, con mayor respaldo, tanto numéricamente como teóricamente. Es por esto que suele ser más aceptado por los investigadores. A continuación les voy a explicar los modos de aplicar este enfoque. Para eso tenemos que decidir sobre 3 puntos importantes antes de continuar. En primer lugar, hay que decidir la prioridad del peso que se le va a dar a cada método, es decir, si a uno se le va a dar mayor peso o ambos van a tener el mismo peso. En segundo lugar, la secuencia temporal y en tercer lugar, la integración de los datos. Yo les voy a explicar el primer diseño y los demás lo va a explicar mi compañera Nicole. El primer diseño es el exploratorio secuencial de Explox, que se divide en dos, en derivativa y comparativa, porque se usan de acuerdo a la finalidad, tienen distintos fines. El primero es la derivativa, que se inicia con un proceso cualitativo, y con eso luego vamos a la parte cuantitativa. Con esos datos cualitativos vamos a lo cuantitativo. Luego está la comparativa, que es que se recolectan y analizan datos cualitativos, se crea una base de datos y aparte se analizan y estudian la parte cuantitativa, pero se hace por separado. Esta es la diferencia clave entre ambos métodos. Por ejemplo, en el derivativo vamos a hacer recolectamos un montón de data y luego hacemos una encuesta en base a la data que teníamos inicialmente, que es lo cualitativo. En cambio, la comparativa, recogemos la data y por separado hacemos la encuesta y luego, para terminar, comparamos esos resultados. Esa es la diferencia clave de ambos métodos. Tiene ventajas y desventajas. La primera ventaja es que es una de las más fáciles de aplicar porque los pasos son muy claros y sencillos, y la desventaja es que como es por etapas, el investigador tiene que haber terminado de analizar muy bien una etapa para pasar a la siguiente. Muchas gracias.
Ahora, continuando con el modo de aplicar, tenemos el segundo, que es el diseño explicativo secuencial. Y este comienza con la recolección y análisis de datos cuantitativos seguidos de una fase cualitativa, que busca analizar las inferencias iniciales. Se puede dar prioridad al enfoque cualitativo o cuantitativo. Lo común es que se le dé el enfoque a lo cuantitativo o el mismo peso a ambos. Un propósito frecuente de este modelo es utilizar resultados cualitativos para ayudar a la interpretación y análisis de los resultados cuantitativos iniciales. Y esto ha sido muy valioso en situaciones donde aparecen resultados cuantitativos inesperados o confusos. En la presentación podemos observar cómo se ve el esquema del diseño explicativo secuencial o DEXPLITS, en el cual empieza con un enfoque cuantitativo, luego pasa al cualitativo a través de recolección de datos cuantitativos, análisis cuantitativo, recolección de datos cualitativos, análisis cualitativos y una interpretación del análisis completo, es decir, de todos los datos analizados. Ahora, continuando con el tercer diseño, que es el diseño de transformación secuencial o DITRAS, este puede dar un enfoque a lo cuantitativo, a lo cualitativo o simplemente darle el mismo peso a ambos. Lo que diferencia este diseño de los anteriores es que tiene una teoría amplia que guía al investigador y guía al estudio. Esta teoría se puede decir que es más importante que el método a utilizar, ya que determina el enfoque que el investigador debe darle al problema de interés que va a explorar. Y además de eso, crea sensibilidad para recabar datos de grupos marginales o no representados. Como podemos observar en la lámina, el esquema del diseño transformativo secuencial puede iniciar desde cuantitativo hasta cualitativo o cualitativo a cuantitativo, como ya mencionamos anteriormente. Pero las letras que salen abajo, que dicen teoría, perspectiva, abordaje, ideología, marco conceptual, es lo que ya se mencionó como lo que guía al estudio, o la teoría o marco conceptual que guía al estudio. Y como se ve en el esquema, puede iniciar tanto en la parte cuantitativa como cualitativa. Como podemos observar en la lámina, el esquema del diseño transformativo secuencial puede iniciar desde cuantitativo hasta cualitativo o cualitativo a cuantitativo, como ya mencionamos anteriormente. Pero las letras que salen abajo, que dicen teoría, perspectiva, abordaje, ideología, marco conceptual, es lo que ya se mencionó como lo que guía al estudio, o la teoría o marco conceptual que guía al estudio. Y como se ve en el esquema, puede iniciar tanto en la parte cuantitativa como cualitativa. El cuarto diseño es el diseño de triangulación concurrente o DITRAC, y en este se recolectan y analizan datos tanto cuantitativos como cualitativos de forma simultánea, con el fin de comprobar y comparar resultados. Este modelo es probablemente el más popular y se utiliza cuando el investigador quiere comprobar resultados y efectuar esa validación cruzada entre ambos datos. Puede ocurrir que no se presente la comprobación o corroboración de dichos datos, ya que la naturaleza de cada uno es distinta. Y también se incluyen en los resultados estadísticos de cada variable o hipótesis cuantitativas. Eso va seguido por las categorías y segmentos cualitativos. También la teoría fundamentada que confirme o no los descubrimientos cuantitativos. Como podemos observar en el esquema que sale en la lámina del diseño triangular concurrente, podemos ver que hay dos recuadros en el cual explican la parte cuantitativa, cualitativa y juntos conlleva a un solo resultado de comparación o interpretación de dichos resultados. Por tanto, podemos decir que una de las partes de ese triángulo viene siendo los resultados y simplemente a nosotros nos corresponde comparar tanto la parte cuantitativa como cualitativa. Ahora vamos con el diseño anidado o incrustado, mejor conocido como DIAC, y es cuando un método predominante es el que guía el proyecto. Puede ser un método cuantitativo o cualitativo, mientras que el que se incrusta busca responder preguntas secundarias. El método anidado regularmente colecta simultáneamente datos tanto cuantitativos como cualitativos. Y el método que posee menor prioridad es el considerado incrustado. Este suele dar respuestas a preguntas del método secundario, suele dar preguntas del método primario. Los datos recolectados por ambos métodos son comparados o mezclados en la fase de análisis, y este diseño normalmente suele dar una visión más amplia del proyecto, a diferencia de si usáramos otros métodos. Como podemos observar y como ya se mencionó anteriormente, en el esquema que sale en la lámina de diseño anidado o incrustado DIAC, podemos observar que tenemos como rectángulo grande en el primer ejemplo el enfoque cuantitativo, pero el que vemos más pequeño, que es en este caso vendría siendo el que está anidado e incrustado, es el cualitativo, que es el que tiene menor prioridad.
como ya mencionamos anteriormente. Entonces, en este primer enfoque tenemos el cuantitativo como principal y el cual como anidado. En el segundo ejemplo es al revés, tenemos el cualitativo como general o primario y incrustado el cuantitativo. Ambos nos permiten ver análisis e interpretación de resultados. Ahora al DIAC le sigue el DIAC-NIF y es un diseño anidado concurrente de varios niveles. Y en esta modalidad se recolectan datos tanto cualitativos como cuantitativos en diferentes niveles, pero los análisis también pueden variar dependiendo de esos niveles. Es decir, en un nivel se pueden recolectar y analizar datos cuantitativos y luego en el siguiente nivel cualitativos y así sucesivamente. Como podemos observar en el diseño o esquema que tiene la lámina del DIAC-NIF, que es el diseño anidado concurrente en varios niveles, podemos ver que existen como diferentes tipos de cajas que está una sobre la otra o una dentro de la otra. Esto lo que quiere mostrar es que como principal en la caja verde podemos ver que el enfoque es cuantitativo, el principal. Luego está anidado el enfoque cualitativo. Y sin embargo, a ese nivel cualitativo que está anidado otro que es el cuantitativo. Al final de esto, simplemente el objetivo nuestro es obtener análisis e interpretación de esos resultados, indiferentemente de los niveles en que agrupemos nuestra investigación o nuestra base de datos de investigación. Como podemos observar en el diseño o esquema que tiene la lámina del DIAC-NIF, que es el diseño anidado concurrente en varios niveles, podemos ver que existen como diferentes tipos de cajas que está una sobre la otra o una dentro de la otra. Esto lo que quiere mostrar es que como principal en la caja verde podemos ver que el enfoque es cuantitativo, el principal. Luego está anidado el enfoque cualitativo. Y sin embargo, a ese nivel cualitativo que está anidado otro que es el cuantitativo. Al final de esto, simplemente el objetivo nuestro es obtener análisis e interpretación de esos resultados, indiferentemente de los niveles en que agrupemos nuestra investigación o nuestra base de datos de investigación. El diseño de transformación concurrente o DISTRAC reúne varios elementos de los diseños previos. Y es que en este se recolectan datos cuantitativos y cualitativos en cierto tiempo. Puede darse o no mayor peso a un método u a otro, y al igual que el diseño transformativo secuencial, la recolección y análisis de datos son guiados por una teoría o visión. Como bien dice acá, una vez más, este armazón teórico-metodológico se refleja desde el planteamiento del problema y se convierte en el fundamento de las elecciones que tome el investigador respecto al diseño mixto, las fuentes de datos y el análisis, interpretación y reporte de los resultados. Este diseño puede adquirir el formato anidado o de triangulación, y su finalidad es hacer converger la información cuantitativa y cualitativa para que conecte o se anide. Por tanto, las fortalezas y debilidades de este método son las mismas que las del diseño de triangulación o diseño anidado. En la lámina de DISTRAC o diseño de transformación concurrente podemos observar que el esquema está conformado por dos recuadros que muestran diferentes tipos de diseño. En el primero vemos cómo el enfoque cuantitativo y cualitativo se pueden complementar a través de tener un marco de referencia o diseño cuantitativo y cualitativo específico, una teoría específica, mientras que en el segundo recuadro podemos observar que está anidado. Tenemos el cual, que es el principal, el enfoque principal, luego seguimos con el cuantitativo y luego del cuantitativo está incrustado otro que sería el cualitativo. Sin embargo, haciendo referencia al mismo recuadro del pasado, coinciden en que tienen un marco de referencia o un diseño cuantitativo o cualitativo específico, se podría decir que es lo que dirige a esa investigación. Por último, tenemos el diseño de integración múltiple, mejor conocido como DIM, y este representa el mayor grado de mezcla donde ambos enfoques se entretejen de forma constante durante todo el proceso de investigación. El DIM puede involucrar otros diseños específicos dentro del mismo proyecto, como la realización de un experimento dentro de la indagación mixta. Ahora, para resumir un poco todos los diseños que ya mencionamos anteriormente, tenemos esta matriz de diagnóstica de diseño mixto, la cual nos muestra tanto el diseño como las siglas, la prioridad y el propósito que tiene cada uno de ellos. Tenemos el primero, que fue el que explicó mi compañera Isabela, el DEXPLOS, el explorativo secuencial, que da prioridad a lo cualitativo antes que lo cuantitativo.
y busca explorar, generar teoría y luego probarla. El explicativo secuencial, que es el DEXPLIS, y da prioridad a lo cuantitativo antes que a lo cualitativo. Por tanto, busca explicar resultados numéricos inesperados. La transformación secuencial, que en siglas es DITRAS, da prioridad a su variable. Y esta tiene el objetivo de guiar el estudio mediante una ideología amplia. La triangulación concurrente, su secuencia es en simultáneo, también sus siglas son DITRIAC, pero recordemos que su secuencia es simultáneo porque buscamos de comparar las dos bases de datos, tanto cuantitativas como cualitativas. Y su propósito es dar una validación cruzada y corroboración. Tenemos el anidado, que es, sus siglas es el DIAC, da prioridad a lo predominante más lo secundario. Responde preguntas secundarias incrustadas. Anidado multinivel, que también es simultáneo, da prioridad a la variable por nivel y busca analizar el fenómeno en diferentes jerarquías. La transformación concurrente, sus siglas DISTRAC, busca dar también prioridad a la variable. Y el propósito principal es converger datos bajo un marco ideológico. Y el último, que es la integración múltiple, el DIM, también tiene una secuencia de entrelazado y da prioridad tanto a lo cuantitativo como a lo cualitativo. Y su propósito es un entretejido constante en todas las fases. Ahora pasemos a unas preguntas claves que deberíamos de plantearnos antes de ver qué diseño o enfoque debemos tomar. Estas 4 preguntas claves son: la primera, ¿qué clase de datos tienen prioridad? ¿Los cuantitativos, los cualitativos o ambos por igual? La segunda pregunta es: ¿qué resulta más apropiado para el estudio en particular? ¿Recolectar los datos cuantitativos y cualitativos de manera simultánea, al mismo tiempo, o secuencial, un tipo de datos primero y luego el otro? Lo tercero es: ¿cuál es el propósito central de la integración de los datos cuantitativos y cualitativos? Triangulación, complementación, exploración o explicación. Y lo cuarto, ¿en qué parte del desarrollo, fase o nivel es más conveniente que se inicie y desarrolle la estrategia mixta? Por ejemplo, desde o durante el planteamiento del problema, en el diseño de investigación, en la recolección de datos, en el análisis de datos, interpretación de resultados o elaboración del reporte de resultados. Como bien dije, estas preguntas nos van a ayudar a tomar el enfoque que más nos conviene respecto a nuestra investigación. Por último, para concluir, sabemos que el enfoque cuantitativo y cualitativo ha sido utilizado por muchísimos años y algunos investigadores han tenido que recurrir a ambos métodos para explicar sus resultados satisfactoriamente. El enfoque mixto logra una perspectiva más amplia y profunda de lo que estamos investigando o del fenómeno, ya que potencia la naturaleza y complementa las ventajas del enfoque cuantitativo y cualitativo. Recordando que el enfoque cuantitativo es representado en números, gráficas, funciones, fórmulas, mientras que el cualitativo a través de textos, narrativas, símbolos y elementos visuales. Así, los métodos mixtos se caracterizan a los objetos de estudio mediante números y lenguaje e intentan recabar un rango amplio de evidencia para robustecer y expandir nuestro entendimiento a ellos. Muchísimas gracias.